¿sí? Con el vapor producíamos energía mecánica con la cual podíamos accionar cualquier máquina a través de una turbina de vapor. Cogenerábamos, la cogeneración es la producción simultánea de energía o de vapor que se utilizaba para generación de energía mecánica y para proceso de calefacción. Y después otro de los usos de vapor era para calefacción, ¿sí? Dentro de los sistemas de calefacción nosotros podemos trabajar con vapor saturado o con líquido saturado, ¿sí? Entonces, de lo que trata este trabajo práctico, ¿sí? Es de comparar dos instalaciones, una que trabaja con vapor saturado y otra que trabaja con líquido saturado. Y lo que nos pide el trabajo práctico es que comparemos los consumos de combustible en uno y otro caso, ¿sí? La primera instalación que ustedes van a encontrar, esto ya se encuentra habilitado en la FACET. La primera instalación que van a encontrar es el esquema de un circuito de vapor que trabaja con vapor saturado, ¿sí? O sea, básicamente lo que nosotros tenemos es una caldera que trabaja a una presión de 7 atmósferas absolutas y que produce vapor saturado, ¿sí? A esta caldera entra una determinada cantidad de combustible o de calor, digamos, con el combustible, que está dado por la expresión B, que es la cantidad de combustible, por el poder calorífico inferior del combustible. Y esta caldera tiene un rendimiento dado, ¿sí? Un determinado rendimiento. El vapor saturado es, digamos, guiado o es conducido a través de una cañería que se llama colector de vapor. Esa cañería está aislada térmicamente. Se la aísla térmicamente para evitar las pérdidas de calor al exterior, ¿sí? Pero ese calor, perdón, esa aislación no es 100% efectiva, ¿sí? Tiene un determinado espesor y deja pasar algo de calor al exterior. Obviamente mucho menos que si no estuviera aislada, ¿sí? Pero ninguna de las aislaciones, salvo que pongamos un diámetro, un espesor de aislación infinito, va a ser 100% efectiva. Siempre va a dejar pasar algo de calor al exterior, ¿sí? Bueno, ese calor que deja pasar al exterior, mi aislación, hace que parte del vapor se enfríe dentro de la cañería. O sea que si pasa calor al exterior, pasa del vapor a la aislación y de la aislación al exterior, ¿sí? O sea que hay una, una cierta cantidad de vapor que se enfría y se condensa, ¿sí? Debido a la pérdida de calor en la aislación, ¿sí? Ese condensado se va acumulando dentro de la cañería de vapor. Y como yo ya les había dicho, no, digamos, no es conveniente que nuestra cañería de vapor contenga en su interior eh, líquido condensado, ya que ese líquido se acumula en las partes bajas de la cañería y eso puede producir atascamiento o impedir el libre flujo del condensado, del vapor a través de la cañería. Entonces lo que se hace es, se conecta a la cañería una trampa de vapor, que es lo que ven ustedes acá, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les había comentado que la trampa de vapor lo que hacía básicamente era dejar pasar condensado, pero no vapor? O sea, esta trampa de vapor yo la coloco en los puntos bajos de mi cañería y cuando detecte que se acumuló condensado en esos puntos bajos, ese condensado va a fluir hacia la trampa. Cuando la trampa esté llena, la trampa va a abrir de manera de permitir la salida del condensado hacia el exterior de mi sistema, sin dejar pasar vapor. ¿Por qué no quiero dejar pasar vapor? Porque necesito que ese vapor se condense dentro de mi sistema entregando calor en el calefactor, ¿sí?
Por eso lo que yo quiero es que salga condensado que tiene una entalpía mucho menor que la entalpía del vapor saturado. ¿Estamos de acuerdo? Por eso coloco la trampa de vapor, ¿sí? De todas maneras, eh, como a pesar de que mi cañería está aislada, voy a tener un cierto Q de pérdida a través de la aislación. Q ya saben ustedes que le llamamos calor, ¿sí? Vamos a tener un determinado calor de pérdida a través de la aislación, ¿sí? Ese vapor saturado a 7 atmósferas absolutas entra en mi calefactor. Entrega un determinado calor que vamos a llamar Q del calefactor, se condensa y vamos a suponer que sale a una determinada temperatura que sería la temperatura de saturación, ¿sí? A la salida de nuestro sistema de calefacción tenemos otra trampa de vapor, ¿sí? Esa trampa de vapor lo que hace también, si está llena de condensado, está abierta y permite la libre circulación del condensado hacia el depósito de condensado. Ahora, si está llena de vapor, si llega vapor, lo que hace es cerrar momentáneamente de manera de que el flujo de vapor se ve interrumpido por un instante y hace que mi vapor se condense, entregue su calor en el calefactor y recién, una vez condensado, pase a través de la trampa hacia el depósito, ¿sí? Entonces, en nuestra instalación que trabaja con vapor tenemos dos tipos de trampa. Una trampa que se encuentra en derivación, ¿sí? Es decir, de nuestra cañería principal que tiene un determinado diámetro, sacamos una derivación más pequeña porque trabaja con condensado y el condensado no tiene un volumen específico tan grande. Entonces, esta cañería va a ser una derivación de menor diámetro que la cañería principal. Esta trampa trabaja en derivación eliminando el condensado de la cañería. Y esta trampa trabaja en serie, ¿sí?, con la cañería y lo que hace es evita el paso también del vapor, de manera de que todo el vapor se condense y entregue su calor de vaporización en el calefactor y no se lleve esa entalpía o ese calor de vaporización fuera de mi calefactor, que lo llevaría al depósito de condensado y ahí lo perderíamos. Bueno, y finalmente tengo un depósito de condensado en donde una bomba de alimentación toma, toma agua y alimenta nuevamente la caldera, ¿sí? Aparte, nosotros nuestra caldera ya sabemos que tenemos una purga de líquido de la caldera para mantener la calidad de agua dentro de una caldera. Ustedes saben que la caldera es un sistema que trabaja en forma continua produciendo vapor. A medida que ese vapor se va produciendo, las sales que contenían el agua que se transformó en vapor, que son pocas, pero contienen alguna cantidad, digamos, van quedando acumuladas dentro de la caldera. Entonces yo tengo que ir purgando. ¿Qué significa purgar? Sacar agua que se va, digamos, ensuciando a medida que vamos produciendo vapor e introducir agua de reposición, agua nueva, ¿sí? De manera de mantener mantener la calidad del agua dentro de mi caldera, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que nosotros tenemos algunas pérdidas, ¿sí?, en nuestro sistema, que son, por ejemplo, las pérdidas de líquido que se van con el condensado que nosotros drenamos de nuestro colector, que va desde la caldera hasta nuestro calefactor. Tenemos las pérdidas de calor a través de la aislación de ese colector de vapor, ¿sí? Y después tenemos la pérdida de calor a través de la purga de líquido saturado para mantener la calidad de agua dentro de mi caldera, ¿sí? Todas estas pérdidas son, implican combustible que no aprovechamos, pero que sí se introdujo
en nuestra caldera, ¿sí? Y aparte, nosotros tenemos un calor de calefacción que es el que entrega el vapor al fluido que nosotros queremos calefaccionar, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y después tenemos un circuito que trabaja, en lugar de trabajar con vapor, el circuito de calefacción trabaja con agua o con líquido saturado. Tenemos la misma caldera, nada más que esta caldera ahora está trabajando en forma inundada, o sea, está completamente llena de agua, no deja espacio en la parte superior para que se acumule vapor en la parte superior del domo, ¿sí? Estas son las calderas que se usan para calefacción, generalmente son calderas humotubulares, ¿sí? Son calderas más bien pequeñas. Entonces la caldera está totalmente inundada de agua, ¿sí? Y en la parte superior no deja espacio para que se produzca vapor. O sea que nosotros sacamos por la parte superior del domo, sacamos líquido saturado, ¿sí? Ese líquido saturado es tomado por una bomba, lo lleva al calefactor, entrega calor en su calefactor, o sea, en el calefactor el líquido se enfría calentando el fluido que que yo quiero calefaccionar y vuelve nuevamente a mi caldera, ¿sí? Ya vamos a ver cuáles son las pérdidas que tenemos acá en este circuito, ¿sí? Porque el calor que yo tenga que entregar en mi caldera va a depender también de las pérdidas. O sea, cuanto mayor pérdidas tenga, más calor voy a tener que entregar para obtener el mismo efecto de calefacción, ¿sí? Ya vamos a ver las pérdidas que tenemos acá en el desarrollo del práctico. Bueno, y el práctico el práctico me dice que compare el consumo de combustible de las instalaciones de calefacción de los dos esquemas. Un esquema trabajando con vapor y otro esquema trabajando con agua, ¿sí? Y me da una serie de datos y me da una nota que dice, considera la pérdida de calor al exterior, el agua de reposición, o sea, que considere todas las pérdidas que yo ya le he explicado. Y me dan como dato que el calor entregar en el calefactor son 100.000 calorías por hora, en ambos casos, en la instalación de vapor como en la instalación de líquido saturado. El diámetro de la cañería son 50 milímetros, la longitud de la cañería que va desde la caldera hacia el calefactor son 100 metros, ¿sí? La temperatura superficial de la cañería es 45 grados centígrados, ¿sí? La temperatura ambiente son 20 grados centígrados, o sea que ahí hay una diferencia de temperatura entre la cara exterior de la aislación y la temperatura ambiente, ¿sí? Entonces, esa diferencia de temperatura hace que haya una pérdida de calor por convección y por radiación al ambiente, ¿sí? Ese coeficiente de convección y radiación de la cañería es 5 kilocalorías por metro cuadrado de superficie de aislación por hora y por grado centígrado de diferencia de temperatura, ¿sí? Después me dicen que los productos químicos para el acondicionamiento del agua para la caldera son 95 gramos por hora, ¿sí? ¿Qué son los productos químicos para el acondicionamiento del agua para la caldera? En los tratamientos de agua para caldera, ya lo vamos a ver en una bolilla específicamente, hay existen lo que son tratamientos internos y tratamientos externos. Dentro de los tratamientos internos, o sea, los que se hacen dentro de la caldera misma para mejorar la calidad del agua, se procede al agregado de floculantes, que lo que hacen es que todas las impurezas se aglutinen, se forme un flóculo más pesado, ese flóculo decante, ¿sí? O sea que se introduce dentro de la caldera un producto químico que hace que las impurezas precipiten
hacia el fondo de la caldera y yo pueda extraerlas con mayor facilidad a través de las purgas, ¿sí? Eso se hace mediante productos químicos, ¿sí? Después dice que los sólidos solubles admisibles en el agua de la caldera son 4.000 partes por millón. O sea, mi fabricante me especifica a mí que mi caldera no puede tener más de 4.000 partes por millón de sólidos solubles en el agua contenida en la caldera, porque si no estaríamos fuera de especificación. Ese sería nuestro límite. 4.000 partes por millón, ustedes saben que son 4.000 gramos, no, serían 4.000 miligramos por kilogramo de agua. O sea, serían, en definitiva, 4 gramos por litro de agua, como máximo, como sólido admisible en el agua que está contenida dentro de mi caldera. Y después me dice que la calidad del agua de reposición, o sea, los sólidos solubles totales, son que contiene nuestra agua de reposición, es de 100 partes por millón. ¿Sí? Un agua, obviamente, mucho más pura, que es con la que reponemos y con la que vamos renovando el agua contenida dentro de la caldera, que se va ensuciando a medida que la caldera produce vapor. ¿Sí? Después tenemos la temperatura del agua de reposición, 20 grados centígrados, el poder calorífico del combustible, 8.450 kilocalorías por metro cúbico normal. Al estar en metro cúbico normal, sabemos que se trata de un combustible gaseoso. Y ese poder calorífico, cerca de 8.500, 9.000 kilocalorías por metro cúbico normal, generalmente o es muy típico de un gas natural, ¿sí? Entonces es muy probable que nuestra caldera esté quemando gas natural. A pesar de que para la resolución del problema no nos interesa saber específicamente qué combustible está quemando, sí nos interesa saber el poder calorífico del combustible. Y ese poder calorífico del combustible, 8.500, 9.000 kilocalorías por metro cúbico normal, corresponde a un gas natural, ¿sí? Y finalmente nos dan el rendimiento de la caldera, que es de un 85%, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer en la resolución del trabajo práctico es, vamos a calcular los calores que entran en juego en nuestra instalación, tanto calores aprovechados como calores perdidos, ¿sí? Yo acá le puse una tablita en donde ustedes pueden tener para una presión de 7 atmósferas, la entalpía de cuando es 2', estamos hablando de vapor saturado, o sea, el I7 2' sería la entalpía del vapor saturado a 7 atmósferas, ¿sí? Cuando es una sola prima, se trata de líquido saturado, ¿sí? Entonces tenemos la entalpía del líquido saturado a 7 atmósferas, ¿sí? El correspondiente valor. Y también tenemos el R7, que sería el calor de vaporización, es decir, el calor que necesitamos para pasar desde líquido saturado a vapor saturado, que sería la diferencia entre la entalpía del vapor saturado y del líquido saturado, ¿sí? Ese es nuestro calor de vaporización. Los mismos datos tenemos para digamos, el fluido, ya sea vapor o agua, pero a una atmósfera de presión, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Estos datos yo se los puse ya en el enunciado del trabajo práctico, pero ustedes los pueden sacar fácilmente de tablas o diagramas para, eh, para vapor de agua, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Como no es el espíritu del trabajo práctico, yo directamente ya se los di como dato. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a proceder a calcular
todos los calores que están en juego en mi instalación que trabaja con vapor, ya sean calores perdidos como calores aprovechados, ¿sí? Lo que ustedes tienen dibujado acá es la representación de la cañería que va desde la caldera hasta el calefactor, que me dice el problema que tiene 100 metros de longitud, ¿sí? Y tiene un diámetro de 50 milímetros, ¿sí? Por otro lado, me dice que la temperatura de la superficie de la aislación que cubre la cañería es de 45 grados centígrados, que mi temperatura ambiente es de 20 grados centígrados y que mi coeficiente de transferencia de calor por convección y radiación desde la superficie exterior de la aislación al ambiente es de 5 kilocalorías por metro cuadrado por hora y por grado centígrado. Y este Q pérdida de la cañería sería el calor que se pierde a través de la aislación al ambiente, ¿sí? Que es lo que nosotros tenemos que determinar, porque ese calor perdido yo lo tengo que introducir previamente en la caldera, ¿sí? O sea, mi caldera tiene que generar calor tanto como para cubrir las pérdidas como para satisfacer el requerimiento de calor para calefacción, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a calcular es el calor perdido por la cañería, ¿sí? Al ambiente, a través de la aislación. Entonces, nosotros sabemos que el calor perdido a través de una superficie va a ser el coeficiente de transferencia de calor por la superficie por el delta de T, ¿sí? Alfa es el coeficiente de transferencia de calor, que es dato del problema y que vale 5. El delta de T lo conocemos, porque sería la diferencia entre la temperatura exterior de la aislación y la temperatura ambiente. Y lo que tenemos que averiguar es F, que sería la superficie exterior de la aislación de nuestro caño. Como obviamente es una superficie circular, tenemos que calcular la superficie exterior de un cilindro, ¿sí? Entonces, la superficie exterior del cilindro sería pi por diámetro por la longitud de ese cilindro, porque la cañería se asemeja, digamos, a un cilindro, en donde vamos a utilizar como D el diámetro de 50 milímetros, lo vamos a pasar a metros, que sería la superficie exterior de la aislación de nuestra cañería, y L sería el largo de esa cañería, de ese cilindro hipotético, ¿sí? Entonces, multiplicando pi por diámetro y por L, yo obtengo el área. Luego, reemplazando en esta fórmula, vamos a obtener el calor perdido a través de toda la superficie que compone la cañería que transporta vapor desde la caldera hasta mi calefactor, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos calculado el calor perdido a través de la aislación de la cañería, ¿sí? Y así se calcula para todas las cañerías aisladas, no solamente para esta, la del problema. ¿Estamos de acuerdo? Bien, al perder calor, yo ya le había dicho que parte del vapor, o sea, ese calor que se pierde es porque parte del vapor se enfrió, ¿sí? Entonces, al enfriarse el vapor, ocurre que algo de vapor se condensa. Ese vapor se acumula en las partes bajas de la cañería y después lo eliminamos por medio de la trampa de vapor, ¿sí? Saliendo solo el condensado y no dejando salir el vapor, la trampa. Entonces, esta pérdida de calor a través de la cañería hace que dentro de mi cañería se produzcan condensados de vapor, ¿sí? Ahora, yo quiero calcular cuánto vapor se condensa, porque ese vapor yo lo saco a través de mi trampa de vapor y consigo, o sea, el vapor sale como condensado, ¿sí?
Pero lo mismo, ese vapor se lleva calor, ese condensado, perdón, se lleva calor. O sea que es una pérdida de calor debido al vapor que se condensa dentro de la cañería y que lo extraigo a través, en forma de condensado, ¿sí? Ese condensado tiene una determinada cantidad de calor. Entonces, lo primero que yo tengo que calcular es la cantidad de condensado que se produce en el interior de la cañería, ¿sí? ¿Cómo voy a saber yo cuánto condensado se produce en el interior de la cañería? Bueno, es sencillo. Va a depender del calor que yo pierda, ¿sí? A medida que pierda más calor a través de la aislación, más vapor se va a condensar, ¿sí? Entonces voy a tener mayor generación de condensado que voy a tener que extraer a través de la trampa de vapor, ¿sí? Entonces, si yo divido el calor perdido, que ya lo he calculado a través de la aislación, lo divido en el calor de vaporización, o sea, que en este caso sería el calor de condensación, es decir, el calor para pasar 1 kilo de vapor saturado a 1 kilo de líquido saturado. Si yo divido el calor perdido sobre el calor de vaporización o de condensación, en valores absolutos valen lo mismo, yo voy a obtener la cantidad de condensado que se produce dentro de mi cañería debido a la pérdida de calor a través de las paredes de la aislación de mi cañería, ¿sí? Entonces fíjense que ya, por un lado, hemos calculado las pérdidas de calor al exterior y por otro lado hemos calculado el condensado asociado a esas pérdidas de calor, ¿sí? Bien, ahora lo que yo quiero calcular es el vapor que yo necesito para transferir en mi calefactor las 100.000 kilocalorías, ¿sí? O sea, la cantidad de vapor que voy a necesitar que se va a transformar en condensado en el calefactor, ¿sí? La cantidad de vapor que voy a necesitar para entregar 100.000 kilocalorías en mi calefactor. ¿Estamos de acuerdo? Esas 100.000 kilocalorías, el calor es de Q de calefactor, ¿sí? Y es dato del problema. Entonces, este es un esquema de mi calefactor. Vemos que a mi calefactor ingresa vapor con una determinada entalpía, vapor saturado a 7 atmósferas absolutas. En el calefactor el vapor se enfría entregando su calor a un fluido que se calienta, ¿sí? Y sale como líquido saturado a la misma presión con la que ingresó, ¿sí? Sale como líquido saturado porque la trampa de vapor deja pasar solamente líquido. O sea, va a estar abierta y va a fluir, digamos, líquido, siempre y cuando a mi trampa llega solamente líquido. Si mi trampa detecta que llega vapor, lo que va a hacer es cerrar momentáneamente hasta que ese vapor se condense en mi calefactor, la trampa se llene de condensado y recién vuelve a abrir, ¿sí? Entonces, de la misma manera, el calor que entrega 1 kilogramo de vapor en el calefactor va a ser su calor de vaporización o de condensación, que es lo mismo, ¿sí? Entonces, para saber qué caudal de vapor yo necesito para entregar las 100.000 kilocalorías por hora, lo que voy a tener que hacer es dividir ese calor, que es Q de calefacción, en el calor latente de vaporización, que ya se los comenté o ya se los entregué, se los di ahí en el inicio del trabajo práctico. Haciendo ese cociente yo sé cuánto caudal de
de condensado o de vapor voy a necesitar para entregar las 100.000 kilocalorías en mi calefactor, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener que calcular ese caudal de calefacción, ¿sí? Necesario para ingresar para entregar las 100.000 kilocalorías, ¿sí? Bueno, fíjense que una vez que nuestro vapor se condensó, vuelve hacia un depósito, ¿sí? Que es nuestro depósito de condensado. Que ustedes fíjense que está abierto a la atmósfera a través de esta conexión, ¿sí? Está abierto a la atmósfera, lo que implica que nuestro vapor pasa desde una presión de 7 atmósferas que tiene dentro de la cañería a la presión atmosférica que reina dentro del depósito de condensado que está conectado a la atmósfera, ¿sí? En consecuencia, esa diferencia de presiones hacen que en mi depósito se produzca vapor flash. ¿Qué es el vapor flash? ¿Qué ocurre? Nuestro líquido viene dentro de la cañería a 7 atmósferas absolutas, ¿sí? Con una entalpía correspondiente al líquido saturado a las 7 atmósferas, ¿sí? Esa entalpía de líquido saturado a 7 atmósferas vale 165,7 kilocalorías por kilogramo. Ahora, cuando nuestro vapor sale de la cañería e ingresa a mi tanque que se encuentra a 1 atmósfera, ¿sí? Y suponiendo que sigue siendo líquido saturado, la entalpía del líquido saturado a 1 atmósfera es de 99,17 kilocalorías por kilogramo de líquido condensado o de líquido saturado, ¿sí? Esa diferencia de entalpía hace que se produzca una evaporación espontánea dentro de mi tanque, que es lo que nosotros denominamos vapor flash. Es decir, como mi líquido traía más entalpía dentro de la cañería que la que necesita dentro del tanque, esa diferencia de entalpía hace que se evapore líquido, que se produzca vapor flash y ese vapor se pierde porque sale a través de el conducto de respiración de mi depósito de condensado. ¿Sí? O sea, redondeando, vengo con un líquido condensado que está saturado a 7 atmósferas y entro en un depósito que se encuentra a 1 atmósfera. ¿Sí? Esa diferencia de entalpía entre 7 y 1 hace que se evapore espontáneamente agua, que nosotros llamamos vapor flash, que se escapa de nuestro depósito, ¿sí? Ese vapor flash obviamente contiene una cierta entalpía, o sea que se está llevando consigo una cierta cantidad de calor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que nosotros queremos saber es cuánto vapor flash se produce. Bueno, el vapor flash que se produce va a ser el caudal de condensado, ¿sí? Que llega a nuestro tanque por las diferencias de entalpía sobre el calor de vaporización correspondiente a 1 atmósfera, ¿sí? Que es la presión que reina en mi depósito de condensado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esta manera nosotros lo que hacemos es determinar el caudal de vapor flash que se pierde a la atmósfera, ¿sí? Que se llevó calor. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer calculando todos estos caudales? O sea,
el calor que extraigo de la cañería, porque se ha condensado debido a la pérdida de calor a través de las paredes, el caudal de, el caudal de, de vapor que necesito en el calefactor, ¿sí? Y la cantidad de vapor flash que se produce en mi depósito. ¿Qué es lo que yo quiero hacer con todo esto? Si yo sumo todo esto, ¿sí? Me va a dar el caudal total de agua de reposición, porque yo en mi caldera tengo que introducir no solo el caudal del vapor que utilizo, sino el caudal del vapor que purgo fuera de mi sistema y el caudal de vapor flash que se genera en mi depósito de condensado. Porque esas son cantidades de condensado que salen fuera de mi sistema. Para mantener mi nivel en el sistema, yo tengo que reponer no solo el agua que se transformó en vapor, sino el agua que perdí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el caudal de reposición va a ser igual a el caudal que produzco en mi caldera, el caudal de vapor que produzco en mi caldera, que es el que necesito para calefaccionar, más el que pierdo a través de la purga de la cañería, debido a las pérdidas de calor al exterior, y el que se transformó en vapor flash en mi depósito de condensado. ¿Está claro esto? Es fundamental que entiendan esto, porque seguro un problemita de esto va a ir en el parcial. ¿Sí? ¿Está claro cómo calculo el caudal total de agua de reposición? Sí, profe, está claro. Ujú. Una pregunta. Sí, El vapor flash, o sea, el fundamento por el cual se genera este vapor flash es el mismo que vimos exacto. antes. Y ustedes lo ven al vapor flash, lo ven habitualmente. Ustedes cuando en sus casas, cuando se dan una ducha y, y abren la ducha con el calefón, el termotanque a una temperatura elevada. El agua dentro de la cañería está sometida a la presión atmosférica más la altura de presión desde el tanque hasta la ducha, o sea, la diferencia de altura, ¿sí? O sea, está a una presión mayor que la presión atmosférica dentro de la cañería. Cuando sale el agua a través de la ducha, sale a una presión atmosférica. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que como que le está sobrando entalpía y eso lo que hace es que se vaporice parte de el líquido que dentro de la cañería estaba a mayor presión. ¿Sí? Entonces digamos, el ambiente de vapor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. Bien. O sea, aparte de saturarse el ambiente, ocurre ese fenómeno de que sale de una cañería que tenía mayor presión a un ambiente que tiene menor presión. Y esa entalpía que le sobra, lo que hace es vaporizar agua y es lo que nosotros denominamos vapor flash, que es el mismo que hemos visto anteriormente. ¿Sí? Bien, entonces, ¿por qué queremos calcular el caudal de agua de reposición? Porque, bueno, ese vapor, ese caudal lo vamos a tener que evaporar dentro de la caldera y de eso va a depender la cantidad de combustible que nosotros introduzcamos dentro de nuestra caldera. ¿Sí? Eh, de todo esto nosotros ya conocemos los dos primeros términos, pero no conocemos el caudal de purga de la caldera. ¿Sí? O sea, el caudal que es necesario sacar de mi caldera,
el líquido que es necesario sacar de mi caldera para mantener la concentración de sales, ¿sí? Dentro de un valor aceptable. ¿Estamos de acuerdo? Que sería el G de purga de la caldera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que nosotros necesitamos hacer es calcular el caudal de purga de mi caldera, ¿sí? Y para eso lo que vamos a hacer es un balance de sólidos en la caldera. Tengan en cuenta que todo lo que yo les estoy explicando ahora, para este problema en particular, se puede aplicar a instalaciones de vapor en general. ¿Me explicó? O sea, yo les puedo preguntar algo puntual de este problema, como por ejemplo, cómo se calcula el vapor flash, y ustedes pueden utilizar lo aprendido en este trabajo práctico para explicarme. Por eso la importancia, porque este trabajo práctico engloba muchos conceptos, ¿sí? Entonces lo que yo quiero calcular es el caudal de agua de purga de mi caldera para mantener la concentración de sales dentro de valores aceptables. Para eso lo que voy a hacer es un balance de sólidos, ¿sí? Entonces, supongamos que esta sea mi caldera, ¿bien? Mi caldera, vamos a suponer, nuestro fabricante nos dice que admite una concentración de sólidos solubles de 4.000 partes por millón. Vamos a suponer que mi caldera está trabajando en ese límite, sobre ese límite. Lo ideal sería que trabaje con agua, o sea que dentro de la caldera yo tenga agua con menos concentración. Pero para resolver este problema vamos a considerar que mi caldera está trabajando con 4.000 partes por millón, que es el límite superior de calidad de agua que admite, o sea que recomienda el fabricante la caldera, ¿sí? Mi caldera tiene entonces agua a 4.000 partes por millón. Si yo purgo agua, saco esa agua con esa misma concentración de sales, ¿sí? Entonces, pues, si yo purgo agua, voy a sacar agua, un caudal de purga con 4.000 partes por millón de sólidos solubles, ¿sí? Por otro lado, para mantener el nivel de agua de mi caldera, voy a tener que introducir agua de reposición, pero que tiene una concentración de 100 partes por millón. Y además voy a introducir productos químicos, ¿sí? Para hacer el tratamiento interno del agua de mi caldera, para que floculen las impurezas, a razón de 95 gramos de productos químicos por hora, ¿sí? Entonces, están entrando sólidos con los químicos y con el agua de reposición, y están saliendo sólidos con el caudal de agua de purga, ¿sí? Para que se mantenga la concentración de sólidos dentro de la caldera, lo que entra tiene que ser igual a lo que sale, ¿sí? Entonces, veamos qué es lo que entra. El agua de reposición con sólidos a razón de 100 partes por millón. O sea, si yo multiplico el caudal de agua de reposición por la concentración de sólidos solubles, ¿sí? Me va a dar la cantidad de sólidos que ingresan con el agua de reposición, ¿sí? O sea, ese 100 por 10 a la menos 6 son kilogramos de impurezas o de sólidos por kilogramo de agua de reposición que está entrando, ¿sí? Y aparte, yo sé que entran 95 gramos por hora, o sea, 0,095 kilogramos por hora de productos químicos, ¿sí? Entonces, los sólidos que ingresan son los sólidos que ingresan con el agua de reposición, más los productos químicos que también son sólidos y que ingresan para el tratamiento interno del agua de la caldera, ¿sí? ¿Y qué es lo que yo saco? El caudal de purga con los sólidos de ese caudal de purga, ¿sí? Planteo la igualdad y de acá despejamos el caudal de purga, ¿sí? De manera de mantener
esa concentración de 4.000 partes por millón dentro de mi caldera. Yo le puse acá como dato para que ustedes después verifiquen. El caudal de purga le tiene que dar algo así como 25 kilogramos por hora de caudal de líquido que yo extraigo de mi caldera para mantener la concentración dentro de valores aceptables. O sea, yo tengo que sacar como mínimo 25 litros de líquido saturado por hora para mantener la concentración dentro de mi caldera, ¿sí? Esta es una caldera chica, hay calderas que se purgan muchísima más cantidad de, de líquido para mantener la concentración, ¿sí? Pero bueno, entonces yo ahora puedo calcular el caudal de agua de reposición, ¿sí? Que el caudal de agua de reposición me va a dar este valor, 54, perdón, el caudal de reposición me va a dar 54,03, que sería la suma de lo que yo saco por condensación en la cañería, más lo que se me produce por vapor flash, más lo que yo saco por purga. Este valorcito le va a permitir calcular verificar que que estos tres términos, que cada uno de estos tres términos esté bien calculado, ¿sí? Por eso se los puse en forma numérica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo he podido calcular el caudal de agua de reposición, ¿sí? De mi caldera. ¿Está claro? Sí, está claro. Bueno. Entonces, bueno, ahora con estos caudales vamos a determinar cuánto calor yo necesito para no solo suplir las necesidades de mi calefactor, sino para, digamos, para contrarrestar las pérdidas de calor que se producieron a través de los caudales de condensados que yo perdí en mi instalación. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es plantear un balance térmico. ¿Sí? ¿Qué significa plantear un balance térmico? Lo que yo quiero es saber cuánto calor ingresa a mi caldera, ¿sí? Voy a tomar mi sistema de vapor como si fuera una caja negra, ¿sí? Y voy a ver qué calores ingresan y qué calores salen de mi sistema, de esa caja negra que es mi circuito de vapor de vapor de calefacción, ¿sí? Bueno. Lo que sale tiene que ser igual a lo que ingresa, ¿sí? O sea, el calor que sale tiene que ser igual al calor que ingresa, ¿sí? ¿Qué calor sale? Yo pierdo con la cantidad de condensado que se produce en la cañería, un calor igual al caudal de ese condensado por la entalpía de ese condensado. O sea, la entalpía del líquido a 7 atmósferas, ¿sí? Ese es el calor que se pierde con el condensado que yo elimino de la cañería, debido a que se produjo una pérdida de calor al exterior que hizo que se me condense vapor dentro de mi cañería. Ese calor lo pierdo con el condensado, sale fuera de mi sistema, ¿sí? El calor del vapor flash también sale de mi sistema, ¿sí? Que sería el caudal de vapor flash por la entalpía del vapor a una atmósfera, ¿sí? Ahora bien, el caudal de purga de la caldera también es una pérdida, ¿sí? Entonces, la pérdida debido al agua
al agua que yo purgo va a ser igual al caudal del agua de purga por la entalpía del líquido saturado a 7 atmósferas, ¿sí? Por otro lado, mi calefactor entrega, que es dato del problema, 100.000 kilocalorías hora. O sea, es como esas 100.000 kilocalorías hora es calor que está entregando mi sistema de calefacción a un fluido cualquiera, ¿sí? O sea, es considerado como calor que sale o que se entrega del sistema de calefacción a otro fluido, ¿sí? Y además tengo el calor perdido a través de las cañerías, ¿sí? O sea que fíjense que este calor perdido a través de la cañería me produce en realidad una doble pérdida. Por un lado, por sí mismo, el calor que pierdo, pero por otro lado me produce condensado, ¿sí? Que sería el primer término. Que ese condensado yo al purgarlo también pierdo calor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta pérdida de calor en la cañería es como si fuera una doble pérdida. Una por el calor propiamente dicho que pierdo al exterior y otra por el condensado que yo dreno y que se lleva consigo calor, ¿sí? Entonces, en el primer término tengo todos los calores que salen de mi sistema y los calores que ingresan a mi sistema sería la cantidad de combustible, ¿sí? Por su poder calorífico inferior y por el rendimiento de la caldera. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo tengo que poner el rendimiento de la caldera porque del B por el H inferior, que sería el calor que introduzco con el combustible, solo aprovecho el 85%, ¿sí? En mi caldera también estoy perdiendo calor de distintas maneras, ya sea como calor latente, como calor sensible, como calor de pérdida al exterior, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo aprovecho solo el 85% del calor que introduzco, ¿sí? Y además el agua de reposición tiene un determinado caudal y una determinada entalpía del agua de reposición, ¿sí? Es calor que ingresa a mi sistema. Entonces mi sistema ingresa eh, calor con el agua de reposición y con el combustible que estoy quemando dentro de mi caldera, ¿sí? Entonces, bueno, estas son algunas mejoras que después les dejo para que ustedes las lean y que piensen en estas mejoras. Pero básicamente lo que yo he determinado es la cantidad de combustible que yo necesito introducir en mi sistema de calefacción que trabaja con vapor para entregar, para suplir las pérdidas y además entregar 100.000 kilocalorías por hora en mi calefactor, ¿sí? Es más, le puse el valor todo que a mí me sale para cuando ustedes calculen, verifiquen que lleguen a esta cantidad de metros cúbicos normales hora de combustible que necesito introducir en la caldera, ¿sí? Trabajando con vapor. Bien, ahora lo que yo voy a hacer es analizar mi sistema trabajando con agua, que fíjense que es mucho más sencillo. Mi sistema es mucho más sencillo trabajando con agua. Lo voy a reducir un poquitito si lo vemos los dos. Vamos a poner 90. Bueno, fíjense que como yo produzco agua caliente, ¿sí? Todo el sistema está lleno de agua caliente, o sea que no necesito purgar condensado
porque yo purgaba el condensado porque como circulaba vapor por las cañerías, el condensado podía interferir en el normal, en la normal circulación de mi vapor dentro de las cañerías, ¿sí? Como ahora las cañerías están trabajando solamente con agua, no tengo que purgar nada. Sí pierdo calor al exterior a través de la aislación. Y ese calor perdido es el mismo que pierdo con vapor, porque fíjense que yo lo calculo como el coeficiente alfa que depende de las condiciones entre la superficie exterior de la cañería y el ambiente, que no cambian porque adentro circule vapor o circule líquido, ¿sí? Son las mismas. El área va a ser la misma también. Y como el vapor, como el líquido está saturado, se va a encontrar a la misma temperatura del vapor saturado, ¿sí? O sea que mis condiciones no van a cambiar, o sea, mis pérdidas de calor al exterior no van a cambiar, circule vapor o circule líquido por dentro de la cañería, ¿sí? Las condiciones siguen siendo las mismas, ¿sí? Ahora, si circula un líquido de mayor temperatura, obviamente las condiciones van a cambiar, porque es probable que aumente la temperatura exterior de mi aislación, ¿sí? Que ya no sea 45, sea un poco mayor. Pero mientras sea líquido saturado, vapor saturado a la misma presión, las temperaturas de uno y otro son las mismas. Las condiciones exteriores no varían, entonces el calor perdido al exterior es el mismo, ¿sí? No tengo calor perdido por purga, pero sí tengo calor perdido al exterior. Ahora bien, como no se evapora líquido, en mi caldera, el agua no se ensucia tanto, porque el agua se ensucia porque el vapor, porque el líquido se evapora y va dejando sales, digamos, dentro de mi caldera. Ahora, como ese líquido no se evapora, directamente, prácticamente la concentración de sales se mantiene constante dentro de mi caldera, ¿sí? Entonces no, la purga va a ser prácticamente despreciable, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y como la bomba toma directamente de la caldera, manda al calefactor y vuelve a entregar a la caldera, no necesito un depósito de condensado. O sea que tampoco voy a tener vapor flash, ¿sí? Entonces, en definitiva, mi única pérdida sería la pérdida a través de la aislación y mi único calor a entregar sí sería el mismo calor, las 100.000 kilocalorías que yo entrego con vapor. ¿Estamos de acuerdo? O sea que mi sistema trabajando con agua tiene menos pérdida que mi sistema trabajando con vapor. Y ya les voy a explicar una conclusión al final del práctico para que no nos confundamos, ¿sí? Entonces, volviendo al final del práctico, ¿sí? Si hacemos nosotros un balance térmico, el calor que entra y el calor que sale tienen que ser iguales, ¿sí? A mi caldera entra el calor con el combustible por el rendimiento de la caldera y sale el calor que yo necesito en el calefactor más el calor perdido en la cañería. Y de acá saco, ¿sí?, una cantidad de combustible B que voy a necesitar introducir en la caldera trabajando con agua, ¿sí? Y a este lo voy a comparar con este otro combustible, ¿sí? El que necesito trabajando con vapor. Ahora, ¿cuál creen que va a ser mayor ustedes? ¿La cantidad de combustible trabajando con vapor o la cantidad de combustible trabajando con agua? Con vapor.
¿Por qué? Eh, tengo más pérdida. Perfecto. O sea, aparte de que el mismo calor que vos entregas en los calefactores, tenés más pérdida. ¿Sí? Entonces yo puedo calcular la relación de combustible, ¿sí? O sea, cuánto combustible me ahorro yo trabajando con agua respecto a trabajando con la caldera que produzca vapor saturado, ¿sí? Voy a obtener un porcentaje de ahorro de combustible. Y después, bueno, acá yo le pongo que calculo, digamos, el ahorro en dinero de mi combustible trabajando con agua y trabajando con vapor, ¿sí? Para la calefacción. Es un cálculo económico del ahorro, o sea, de este combustible que me ahorro traducido a plata, ¿sí? En donde a nuestro gas natural le asigné un valor de 1,60 pesos el metro cúbico normal, ¿sí? Entonces yo calculo el ahorro eh, por día, por mes y por año, ¿sí? De combustible. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuál sería la conclusión de este problema? Que trabajando con agua consumo menos combustible, ¿verdad? Para el proceso de calefacción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué usamos vapor para calefaccionar y no usamos solamente agua si me estoy ahorrando combustible? ¿A alguien se le ocurre algo? Si yo ahorro combustible trabajando con agua, ¿por qué no trabajo con agua directamente en lugar de trabajar con vapor? Puede ser porque necesite calefaccionar a mayor temperatura. Si las temperaturas son las mismas, eso es una hipótesis del problema. No es una hipótesis, es una realidad. La temperatura del líquido saturado es la misma temperatura que la del vapor saturado. O sea que a esa temperatura no la voy a superar yo, porque mi fluido calefactor es su límite superior, digamos. No puedo calentar algo a más temperatura que la del fluido con la que le estoy calentando. ¿Entienden la idea? ¿Por qué Sí. entonces? Y la respuesta está acá. La respuesta está acá. Fíjense, si yo trabajo con vapor, cada kilo de vapor contiene 660 kilocalorías. Si yo trabajo con agua, cada kilo de agua contiene 165,7. Ambos se encuentran a la misma presión y a la misma temperatura correspondiente a la temperatura de saturación a 7 atmósferas absolutas. Pero fíjense la cantidad, o sea, de energía que contiene el vapor respecto a la cantidad de energía que contiene el agua. ¿Sí? Para instalaciones industriales, en donde yo necesito grandes cantidades de vapor para calefacción o grandes cantidades de calor para calefacción, voy a necesitar, si trabajo con agua, como tiene menos entalpía contenida en el agua, voy a necesitar grandes cantidades de agua. Pero estamos hablando de millones de kilocalorías, ¿sí? Un proceso industrial. Entonces, para transferir millones de kilocalorías con agua, debido a que su entalpía es pequeña respecto a la del vapor, voy a necesitar muchísima cantidad de agua. ¿Estamos de acuerdo? A necesitar mucha agua, eso implica equipos más grandes, cañerías más grandes, válvulas más grandes, filtros más grandes, todo lo que se imaginan más grandes, o sea, o de mayor diámetro, de mayor tamaño, de mayor volumen. Entonces, para grandes cantidades industriales de calor, para calefacción, me resulta una instalación demasiado cara trabajar con líquido saturado
Por eso recurrimos al vapor saturado. ¿Me explicó? ¿Sí? Sí, sí, profe. Sí. Entonces, resulta poco económico cuando yo tengo que transferir grandes cantidades de calor, trabajar con líquido. Por más que mis pérdidas se disminuyan, mis pérdidas del sistema sean menores, si yo necesito transferir mucho calor en el proceso de calefacción, indefectiblemente voy a tener que ir a un fluido que contenga mucha entalpía, como es el vapor, de manera de obtener instalaciones más chicas y más económicas, menos costosas. ¿Sí? Si no, voy a tener que proyectar instalaciones que manejen grandes cantidades de líquido saturado que me van a resultar en instalaciones caras. ¿Está? Y esa es la razón por la que yo, para instalaciones industriales que necesiten grandes cantidades de calor, es preferible usar vapor que líquido. ¿Está? Por más que con el vapor yo tenga mayores pérdidas y un mayor consumo de combustible. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y con esto terminamos el trabajo práctico número 8, que es muy importante porque, como les dije, engloba muchos conceptos de las instalaciones de vapor. ¿Sí? Así que les recomiendo que lo desarrollen. Bueno, ahora lo que voy a hacer, voy a tomar asistencia. ¿Sí? Acevedo, Presente. Alfieri, Alfieri. A ver, vamos a ver si hay alguno que me manda mensaje. Alias. Ausente. Altamirano. Altamirano. No se escucha bien, profe. Alía presente. Alias presente. Bueno. Altamirano. ¿Me escuchan bien ahí? Bueno. Sí, Altamirano. se escucha. Altamirano ausente. Argüello. Argüello. Ávila. Presente. Azubel. Presente. Bravo. Presente. Cayemi. Presente. Casañas. Casanova. Presente, profe Casañas. Presente Casanova también. Está viendo el partido. Casañas presente. Sí, profe. Presente. Casanova, presente. Así ¿Sí? es. Cesano, Presente. Chevaya, Presente. Cifre, Presente. bien. Continuo, Presente. Coronel, Presente. Cotela, Presente. Da Silva, Presente. García, Presente. Giovanello. Presente. Bueno, a ver, le vamos a poner presente a alias. Ah, sí, sí está presente. Está presente alias. Bueno, Giovanello presente. Gómez Montero, Presente. González, Presente. Guillem, Presente. Hughes, Ibáñez, Presente. Christoph, Luca, Presente. Lucero, Presente.
Maldonado, Presente. Maita, Presente. Miranda, Presente. Moreno, Presente, profe. Navas, Presente. Nofal, me acaba de mandar un mensaje, que está presente. Núñez, Presente. Pérez de la Fuente, Presente. Pérez Peliza, Presente. Ramasco Padilla, Ríos Antenucci, Romero Majada, Presente. Ruiz Jerez, Presente. Sánchez María Florencia, Presente. Sánchez Murga, Sánchez Murga, Sánchez Romano, Presente. Simón, Terán Ulloa, este chico, está. Bueno, Cofré, Presente. ¿cómo? Presente, Cofre, ¿no? Sí, sí, ya está puesto el presente, Cofré. Gracias, ingeniero. Alfieri está presente, Jero, lo dije en su tiempo. Alfieri. Bueno, Gracias. de nada. Luques, Presente. Almirón, Presente. bueno, perfecto. Listo, nos vemos el miércoles que viene. Muchas gracias por su Nos estamos atención. viendo. ¿Profe? Sí, Muchas gracias, hasta luego. Rápida. Del TP7. ¿quién? Si le puedo hacer una pregunta rápida del TP7. Sí, En el problema 1, bueno, que hay que calcular el poder calorífico superior. Ahí tenemos que usar la composición en base seca o en base húmeda. No sé si yo llegué un poco tarde, no sé si lo dijo. sí, a este no lo... como los combustibles se queman, digamos, con su humedad de origen, generalmente no se secan, hay que utilizar la composición en base húmeda. ¿Sí? Bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Fíjate cómo te dan los valores y compararlo. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, listo. Bueno, gracias. Chao. De nada. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao, gracias.